Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la sensación de que la tentación o una tentación era más fuerte que ustedes. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la sensación de que luchar contra el pecado es como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Yo no sé si esa sensación solo la he tenido yo en mi vida, pero no es fácil ser cristiano, especialmente en estos tiempos donde vivimos en un mundo caído. No es fácil mantenerse firme cuando el mundo nos está empujando constantemente a hacer cosas que no debemos hacer, donde el mismo enemigo está gestando y maquinando situaciones para que nosotros nos apartemos del Señor y que nosotros podamos caer. Vienen a nosotros pensamientos, vienen a nosotros deseos y tomamos decisiones en algunas ocasiones equivocadas que luego nos llevan a inclinarnos hacia el pecado. Aparte del mundo, también tenemos esa lucha interna contra nosotros mismos. Tenemos una naturaleza natural e innata que nos inclina a hacer las cosas que no debemos. Tenemos una inclinación natural hacia el pecado. Y como si fuera poco, para ponerle la guinda al pastel, tenemos un enemigo activo que no está quieto y siempre está buscando la manera de tentarnos para debilitarnos en la fe. Como podemos ver, hay muchas cosas en nuestra contra y parece que hay días que nos levantamos como con el pie izquierdo, como dicen por allí, y todo, absolutamente todo está en contra de nosotros. Y es como que cada día o cada segundo que nosotros estamos pasando en ese día, le estamos añadiendo más carga y más carga y más carga. Y al final del día pareciera que quisiéramos tirar hasta la toalla. Y por esta razón necesitamos continuar en nuestra serie sobre las disciplinas espirituales, especialmente en estas líneas del Padre Nuestro. Y hoy nos continuamos en Mateo capítulo 6, versículo 13, la línea que dice, y no nos metas en tentación. Y vamos a ver que esto no es solo una petición que nosotros como cristianos debemos hacer, no para evitar las dificultades, sino que se debe convertir en un clamor humilde, donde nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios y le estamos diciendo, Señor, necesitamos tu ayuda, porque si tú no me sostienes, entonces yo caeré. Lo primero que tenemos que hacer es ver la paradoja que encontramos en esta oración. El Señor le enseña a sus discípulos a orar y les dice, cuando oren al Padre, oren, no nos metas en tentación. Y entonces la pregunta es, ¿acaso Dios nos tienta? Para responder esta pregunta tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es irnos a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Y Santiago dice lo siguiente, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago es bien claro, Dios no puede tentarnos. Porque si Dios nos tentara, estaría yendo en contra de su propia naturaleza. Dios es santo por naturaleza. Por lo tanto, Él no puede atentar contra su propia santidad. Y Él no nos puede pedir a nosotros que seamos santos como Él es santo si Él nos incita a pecar. Por lo tanto, Dios no puede llevarnos a pecar. Lo segundo es ver la palabra que utiliza el griego y es la palabra peirasmos en esta línea, que significa tentación o prueba. Entonces la pregunta que como cristianos siempre nos hacemos es, ¿esto que estoy pasando, esta situación, es una prueba o es una tentación? Y esa diferencia, aquellos que están haciendo el Instituto Fe y Vida, seguramente se recordarán. El pastor Oscar la define muy bien y la explica muy bien en su módulo sobre el sufrimiento. Y el pastor Oscar dice lo siguiente, una prueba busca mostrarnos cómo estamos avanzando en nuestro proceso de ser más como Cristo. Mientras que el trabajo central del enemigo, a través de la tentación, es interrumpir ese proceso de ser transformado a la semejanza de Cristo por medio del pecado. Entonces nosotros debemos entender que las pruebas son necesarias.
Dios necesita probarnos y nosotros necesitamos ser probados. Porque el objetivo de la prueba es revelar nuestra realidad en Cristo. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Job, toda la situación que pasó Job, el objetivo de esa prueba era mostrar si verdaderamente el corazón de Job amaba o no amaba a Dios. Porque el tentador le dijo al Señor, quítale todo y verás cómo reniega de ti y te maldice. Pero aunque Dios permitió que el enemigo lo hiciera, Job glorificó a Dios en todas las cosas que él hizo. Otro caso es el pueblo de Israel en el desierto. En Deuteronomio 8 nosotros encontramos que Dios le dice al pueblo, y te llevé al desierto y te hice para tener hambre, te hice tener sed, te pasé por todo el desierto. ¿Y el objetivo cuál era? Probar el corazón del pueblo, para ver si se iban a ir detrás de otros dioses. Dios usa las pruebas para formarnos, para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, para madurarnos. ¿Y hasta cuándo nos va a probar? Hasta que nosotros alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Les anticipo, en esta tierra no lo vamos a lograr. Por lo tanto, vamos a seguir siendo probados por el Señor todo el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que Él venga. Y entonces venga la glorificación de nosotros. Es muy importante entender que hay una diferencia entre ser tentado y caer en la tentación. Ser tentado no es malo. Jesucristo fue tentado. El problema es cuando nosotros somos confrontados con nuestros deseos, ¿sí? Que es cuando viene la tentación. Somos confrontados con nuestras emociones, somos confrontados con nuestros impulsos y cedemos a esa confrontación. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, cuando pecamos, sabemos que pecamos. Todos los que estamos aquí sabemos cuando hacemos cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos advierte, nos redarguye, y si nosotros pecamos, no nos deja en paz. Porque ¿quién de aquí peca en paz? Ninguno. Porque luego que pecamos, ¿qué viene a nosotros? El remordimiento, la culpa, la vergüenza, y no podemos vivir tranquilos. El Espíritu no nos deja. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros vamos a la presencia del Señor en arrepentimiento con la certeza de que Él nos va a perdonar. Cuando vamos a la persona que ofendemos y le pedimos perdón y nos podemos poner en paz con los hombres, como dice la Biblia. Entonces allí nosotros encontramos paz. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Por eso nosotros vemos personas que están batallando, personas con las cuales uno habla o con las que uno conoce y están batallando con su carácter, con la envidia, falta de perdón, con la codicia, con tantos pecados. Porque cuando vienen las tentaciones, ceden a ellos. Y claro, cuando nosotros cedemos a la tentación y caemos en pecado, ese pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Es algo que no podemos nosotros evitar. Y por eso es común ver amistades rotas, familias destruidas, matrimonios rotos. Vemos sobreendeudamiento porque nos puede más la codicia. No tenemos contentamiento, anhelamos más y nos endeudamos por encima de lo que podemos. Con familias rotas vemos hijos abandonados. Falta de comunicación, no podemos hablar sin discutir, no podemos hablar sin ofender, O sea, eso es el día a día de nosotros. Y usted podrá decir, bueno, pastores, no es fácil mantenerse firme. Y yo le voy a decir, sí, tiene razón, no es fácil. Y nadie dijo que es fácil. Yo no digo que es fácil, la Biblia no dice que es fácil. De hecho, Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicciones y nos invita a confiar. Y que vamos a tener pruebas y vamos a tener tentaciones y que vamos a tener luchas. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no es fácil. Pero tampoco es imposible, porque Jesucristo nos modeló una vida perfecta y nos mostró en su humanidad que sí es posible. Que sí es posible. Cuando uno lee Hebreos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesucristo en su humanidad nos demostró que sí podemos vivir sin pecar. Con respecto a las tentaciones, Martín Lutero tiene una frase que creo que ustedes conocen, que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido
sobre ella. Las tentaciones van a venir cada día. Cada día estamos expuestos a las tentaciones. Cada día. Pero, ¿qué vamos a hacer con esas tentaciones? Van a estar revoloteando nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a dejar que se asienten en nuestras cabezas para que luego esos malos pensamientos y esos deseos impuros y deseos que no convienen lleguen a nuestro corazón y nuestro corazón, la loca de la casa, como le llaman algunos, haga lo que le dé la gana y nos lleve a pecar. Porque el problema, hermanos, es el corazón, porque el corazón es engañoso. Santiago dice que ¿de dónde vienen todos los problemas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Del corazón. Vienen del corazón porque nuestro corazón es malo y nosotros pensamos que el corazón es bueno. Pensamos que el corazón es bueno, que el corazón es nuestro amigo, como dice la canción. Pero no, nosotros tenemos que cuidarnos de los deseos que hay en nuestro corazón. Cuando un creyente está en ese proceso de discernir si la situación que está viniendo es una prueba o una tentación, hay algo que es bastante útil y es tener en cuenta e identificar que las tentaciones siempre nos van a llevar a una salida fácil. Nos prometen la facilidad, las pruebas no. Cuando a usted le viene una prueba es para que usted ore, y eso se dilata en el tiempo. Usted no le llega una prueba y inmediatamente la prueba se va. No. La Biblia dice que nosotros no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Por lo tanto, habla de resistencia, es en el tiempo. Pero el pecado, la tentación que nos va a llevar a ese pecado, tiene la particularidad de que es inmediata. O sea, ve a ese lugar, disfruta, diviértete. Ya, ahora, que no va a pasar nada. Ve a ese otro lugar y acuéstate con el que quieras, que no va a pasar nada. Eso es lo que hace la tentación, porque el enemigo lo que hace es esconder las consecuencias que trae el pecado. Y cuando nos presentan el pecado, cuando viene la tentación, el pecado se presenta hermoso, se presenta atractivo, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando la serpiente se apareció a ellos, les mostró el fruto y dice la Biblia que el fruto era agradable a sus ojos. Agradable. Y entonces ellos cayeron en la tentación. Y es lo que nos pasa a todos. Cuando nosotros pecamos, no pensamos en las consecuencias que ese pecado va a traer. No pensamos que nuestras palabras pueden herir a otras personas. No pensamos que nuestros hechos pueden herir a otras personas. Una pareja se acuesta por fuera del marco del matrimonio y no piensan que se pueden quedar embarazados. No lo piensan, sino que la tentación es disfruta del momento. Pero luego vienen las consecuencias. Las consecuencias. Y esas consecuencias traen consigo vergüenza y remordimiento. Nosotros podemos ser tentados de dos formas. Una es por el mundo, y la Biblia dice que el mundo, todo lo que hay allá afuera, es muy atractivo. Pero todo lo que ofrece es vano y pasajero. Lo que ofrece el mundo no edifica. Y, por ejemplo, tenemos entre todo lo que el mundo ofrece el engaño de las riquezas, codicias de las cosas materiales, nos ofrece poder, nos ofrece orgullo. Y todas estas cosas logran o tienen un propósito de alejarnos de Dios. Porque cuando nosotros pecamos y cedemos a todo esto que el mundo nos ofrece, nos alejamos de Dios y de sus propósitos. Y de sus propósitos. Conozco una pareja que estaban en planes de matrimonio y se adelantaron a la luna de miel y se quedaron embarazados. Ella se quedó embarazada. ¿Ese era el propósito de Dios para ellos? No. Los actos desviaron el propósito de Dios. Y ahora tienen que asumir la responsabilidad, tienen que asumir la vergüenza, tienen que asumir el remordimiento. ¿Por qué? Porque el pecado tiene esa particularidad. Tiene esa particularidad de llevarnos por el camino equivocado. El pueblo de Israel tenían 40 días para llegar a la tierra prometida. ¿Y por qué tardaron 40 años? Por la dureza de su corazón. Porque Dios necesitaba probarlo, Dios necesitaba que ellos estuviesen en el camino correcto.
Pero ellos escogieron servir a otros dioses, siempre se pelearon con los líderes, siempre querían hacer lo que ellos querían. Y entonces, ¿qué pasó? Que se desviaron del propósito de Dios. Al final el propósito de Dios se cumplió, sí. Lo llevó a la tierra prometida, sí. Pero ellos no entraron a la tierra prometida. Entró solo la segunda generación o la tercera, pero ellos no. Primera de Juan, perdón, capítulo 2, dice que nosotros tenemos un problema con el mundo, especialmente con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque los ojos están conectados con lo que el mundo nos ofrece. Todo entra por los ojos. La mayoría de los pecados nosotros los podemos ver y por eso nosotros somos tentados con él. También habla de la carne, que es esa inclinación de nuestro cuerpo a hacer las cosas que no debemos. Las palabras que decimos, los pensamientos, los actos. Y por último, la vanagloria, que tiene que ver con el orgullo. La Biblia dice que si de algo nos tenemos que nosotros enorgullecer, tiene que ser de Dios. De Dios. Yo me glorío en Cristo, decía Pablo. No me glorío en mí. Porque de nosotros no hay absolutamente nada, nada bueno, nada en lo que nosotros nos podamos gloriar. Por eso la gloria se la tenemos que dar solamente a nuestro Señor. Y la segunda forma en la que podemos ser tentados es por nuestra concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, esa que nosotros adquirimos cuando Adán y Eva pecó y que afectó a toda la humanidad. Dentro de nosotros hay una inclinación natural a hacer lo que no debemos. Dentro de nosotros hay deseos e impulsos que nos llevan a pecar. Nos llevan a pecar. Es cierto, y yo no sé si solamente yo conozco, que hay personas que son expertas en sacar lo peor de nosotros. Yo no sé si solo me pasa a mí. Compañeros de trabajo, cónyuge, hijos, madres, amigos, hermanos de la iglesia, pero hay personas especiales. Son como que tienen esa habilidad, tienen un talento para sacar lo peor de ti. Y es como que, o sea, ya uno los ve venir y por dentro te empieza como a hervir como la espuma, se te empieza a subir y dice, a ver con qué me va a salir aquí el hermano o el que sea, ¿no? ¿Con qué me va a salir? Y cualquier cosa que te dice, inmediatamente tú ya estás predispuesto y tiene la facilidad de hacerte pecar, de decir cosas que no tienes que decir o de hacer cosas que no tienes que hacer. Pero es muy fácil echarle la culpa a la persona y decir, es que esa persona, ese hermano o fulano o sultano, es el que me hace pecar. Porque es más fácil, es más difícil reconocer que yo pequé porque quise. Es cierto que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, como dice la Biblia. Eso es verdad. Hay personas que pueden llevar a otros, los pueden incitar, pero no los pueden llevar a pecar. Los pueden incitar, los pueden motivar, pero al final la decisión de pecar siempre será de nosotros. Siempre será de nosotros, a no ser que te pongan una pistola en la cabeza y tú decidirás o haces esto o mueres. Pero ninguna persona con sus palabras o con sus acciones te puede llevar a hacer algo que tú no quieres. Si tú pecas, si tú haces algo indebido, es porque tú así lo has decidido. Y entonces, claro, más fácil decir, no, el diablo vino o no, fue fulano, no. Es más fácil que reconocer que somos débiles y que necesitamos ser fortalecidos por el Señor para poder soportar y poder mantenernos firmes ante la tentación. Cuando nosotros oramos, no nos metas en tentación. ¿Qué estamos realmente pidiendo en esta oración? Nosotros estamos rogándole al Señor para que las pruebas que nos vengan no nos lleven a ceder al pecado. Esa debe ser nuestra oración. Cuando nosotros le decimos al Señor, no nos metas en tentación, le estamos diciendo, Señor, cuídame de yo ceder a la tentación. Y la preocupación, o una de las mayores preocupaciones nuestras, debe ser precisamente el no ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a vivir vidas santas. El Espíritu Santo hace una obra en nuestras vidas cuando viene a habitar con nosotros y es el proceso de santificación. Empieza a sacar de nosotros las cosas que no nos edifican. Pero nosotros trabajamos activamente en esa obra. A veces nosotros malentendemos el significado de la palabra gracia. Y decimos, bueno, yo ya he sido salvo por gracia y el Espíritu Santo hará la obra. Sí, es cierto, la va a hacer, pero nosotros tenemos que trabajar activamente en las cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de las áreas de nuestra vida en las cuales tenemos debilidad.
Yo creo que todos somos conscientes. Yo tengo debilidad en mi carácter, yo tengo debilidad de las mujeres, yo tengo debilidad con el alcohol, tengo debilidad. O sea, todos sabemos cuál es nuestra debilidad. Pero no nos podemos excusar en la gracia o en el poder del Espíritu Santo para quedarnos quietos y esperar a que el Señor me cambie y seguir viviendo mi vida como yo quiero. Somos débiles, no somos tan fuertes como pensamos. Y a veces tenemos un concepto tan equivocado de nosotros mismos que pensamos que ya llegamos. Pensamos que ya estamos a nada de la glorificación. Estamos a nada de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y nos falta tanto, porque si nosotros nos acercamos demasiado al abismo de la tentación, nos vamos a caer. No se puede jugar con el pecado, nos vamos a caer. La mejor forma de no caer es mantenernos lo más lejos posible del borde. Y hay personas que les gusta estar jugando con el pecado. Y permítame ilustrarle esto. Imagínense, bueno, los que tienen niños pequeños, usted va al supermercado, usted se va a un centro comercial y usted va con su niño pequeño y usted pasa por una tienda de dulces y el niño le hace una pataleta porque quiere dulces. Usted, la próxima vez que va al supermercado o a la tienda, ¿usted va a volver a pasar con su niño por allí, sabiendo después de lo que le hizo? Yo creo que no. Un padre en sus 5 sentidos no lo haría, evitaría esa sección. Lo mismo nos pasa con las jugueterías y etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el niño crezca y el niño tenga la madurez de entender que no siempre va a poder tener lo que quiere, ni siempre va a poder comer dulces. Lo mismo nos pasa con el Señor. Nosotros debemos evitar la tentación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros seamos lo suficientemente maduros en el Señor, cuando seamos lo suficientemente maduros espiritualmente para entender que eso no nos conviene. La petición del Padre Nuestro, no caer en la tentación, refleja o debe reflejar nuestro deseo de mantenernos lejos de la tentación. Es verdad que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y eso incluye al tentador. Por lo tanto, cuando nosotros le decimos al Señor, no nos metas en tentación, lo que le estamos diciendo al Señor es, no le des permiso al tentador para que me tiente. Y como yo les decía ahora, la escritura, los dos pasajes que yo veo en la Biblia, uno es el de Job, cuando Satanás le pide permiso para tocar a Job, y el segundo, en Lucas 22, cuando Dios le dice a Pedro que Satanás le ha pedido a los discípulos para zarandearlos. Y entonces Jesucristo les dice, bueno, vete y búscate un grupo de liberación para que vengan aquí a hacer. No, Jesús no les dice eso. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Yo he orado para que tu fe no falte. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros. Jesús intercede, al igual que intercedió por Pedro, intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Él no nos va a librar si viene la tentación, pero nos va a fortalecer en la fe. Y esa fortaleza solo viene de pasar tiempo con el Señor, solo viene de estar en la intimidad con Él. Si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, entonces nosotros no vamos a ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros estamos apartados de Él, nada vamos a poder hacer. Necesitamos estar unidos a Cristo para poder vencer la tentación. En nuestras propias fuerzas es imposible, no lo podemos hacer. O sea, quítese eso de la cabeza. No, yo sí puedo, entonces vámonos de vacaciones. Si no, yo me voy a ir con una amiga o me voy a ir con un amigo. Pero no se preocupen, tenemos habitaciones separadas. O no, yo me voy a ir a la discoteca, pero no te preocupes, que yo no voy a tomar, yo no me voy a emborrachar, yo no voy a... Hermanos, o sea, no somos tan fuertes como nosotros pensamos. Necesitamos estar unidos a Cristo. Hebreo 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús nos entiende perfectamente porque Él también fue tentado. Y como nos entiende, por eso intercede por nosotros. Pero no intercede para que el enemigo no nos ataque, sino que intercede para que si nos ataca, nosotros seamos fortalecidos. Eso es lo que hace el Señor. Como podemos ver, la lucha es constante contra nosotros mismos, contra el mundo, contra el enemigo.
Necesitamos ser humildes, tener la humildad necesaria para reconocer que somos débiles, que somos vulnerables, que en cualquier cosa podemos caer. Podemos caer. Y a veces hasta inconscientemente hacemos cosas, pecamos y no somos conscientes del pecado que estamos cometiendo. Una persona que está luchando con el alcohol, por ejemplo, ¿ustedes creen que esa persona podría ir a evangelizar a un pub? ¿O quizás podría trabajar en una licorería? Una persona que está luchando contra el alcohol, ¿podría tener su casa llena de alcohol? Eso es pararse en el abismo. Eso es llegar al límite y decir, yo puedo. Una persona que está luchando con la laxidia podría ir a evangelizar quizás a un burdel. O podría irse de vacaciones con una amiga o un amigo. Una persona que está luchando con su carácter podría ayudar a otros a luchar contra su carácter. Hermanos, necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y es el Espíritu Santo el que nos capacita para que cuando venga la tentación nosotros digamos no. Pero es el Espíritu Santo, porque usted es débil. Yo soy débil. Cuando viene la tentación, cuando viene esa persona de la que yo hablaba ahora y que tiene esa facilidad para sacar lo peor de nosotros somos acción-efecto, nosotros reaccionamos. Hacen algo contra nosotros y nosotros reaccionamos inmediatamente. Si nos hablan mal, nosotros queremos hablar mal. Si nos gritan, nosotros queremos gritar mal. Es nuestra naturaleza. Lo vamos a hacer, pero es el Espíritu Santo el que nos lleva y nos dice, cuando vienen esas tentaciones, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y está esa vocecita siempre en nuestra cabeza mostrándonos las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. ¿Cómo modeló Jesús entonces esto de no nos metas en tentación? Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios que dicen que Jesús durante su paso por la tierra fue tentado en el desierto. Especialmente Mateo, capítulo 4, que es el que mejor narra la tentación de Jesús, nos habla sobre 3 aspectos de la tentación de Jesús. El primero es que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. O sea, el diablo no llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Fue el Espíritu Santo. Y esto habla del control que tiene Dios sobre todas las cosas, incluyendo también la tentación, y utiliza absolutamente todo con el objetivo de cumplir sus propósitos. Sus propósitos. O sea, ¿por qué nosotros somos tentados? Porque nosotros pensamos que somos fuertes. Nosotros pensamos que no necesitamos de Dios. Y entonces viene la tentación, caemos y entonces decimos, wow, yo no era tan fuerte como yo pensaba. Necesito al Señor. Y luego vienen las consecuencias. El Espíritu Santo siempre va a estar allí para decirnos no, para mostrarnos, para redarguir. Y cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene a nuestros corazones para llevarnos en arrepentimiento a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado. Y esto nos habla de la importancia de las disciplinas espirituales. Jesucristo ayunaba, Jesucristo oraba. Nosotros debemos practicar las disciplinas espirituales. De lo contrario, no vamos a poder ser fortalecidos. ¿Usted cree que viniendo aquí los domingos, 1 hora, a escuchar la palabra del Señor y luego toda la semana viviendo una vida desordenada, ¿usted cree que usted va a ser fortalecido en el Señor? De ninguna manera. Usted necesita su tiempo devocional, necesita su oración diaria, usted necesita estar en la presencia del Señor constantemente para poder ser fortalecido. De lo contrario, usted no lo va a poder lograr. Es importante enfatizar 2 cosas. Jesús ayunó para mostrar dependencia del Padre. Nosotros ayunamos para mostrar nuestra dependencia de Cristo. Y cuando nosotros ayunamos, le estamos diciendo al Señor, Señor, somos débiles. Somos débiles. Y lo que vamos a hacer es renunciar a ese deseo que tengo por comer, para estar en tu presencia. Porque el ayuno debe estar acompañado de un tiempo de oración, un tiempo en la presencia del Señor. Y me recuerdo que en la predicación que tuvimos sobre el ayuno,
nosotros hablábamos sobre razones por las cuales nosotros debíamos ayunar. A lo mejor ustedes se acuerdan, pero permítanme recordarles. Debíamos orar por el pecado y la injusticia, debíamos ayunar por eso, sea en nosotros o en otras personas. Ayunar en los momentos de dolor para que sea el Espíritu Santo el que pueda consolar nuestras vidas. Cuando nosotros anhelamos alguna cosa intensamente que está por encima de nuestras fuerzas, debemos ayunar para que el Señor nos dé el contentamiento. Y entre el ya y el todavía no. En el tiempo que nosotros permanezcamos en este lugar, en esta tierra, mientras que el Señor viene o nos lleva a su presencia, debemos practicar las disciplinas espirituales. Y el tercer aspecto que nos mostraba Mateo es que ante la tentación Jesús respondió con la palabra. Ante cada una de las tentaciones Jesús respondió exactamente lo mismo. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esto es muy importante porque esto nos habla de la importancia de conocer, estudiar y meditar la palabra de Dios. En los momentos de la tentación, la palabra del Señor viene a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y es la palabra del Señor la que está siempre resonando y retumbando en nuestros corazones. No decir malas palabras, pagar bien con mal, no vengarse, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre viene la palabra de Dios a nuestros corazones. Y es interesante que este relato de la tentación de Jesús precede al relato de Mateo 5, que es el Sermón del Monte. Y es como que el Señor tenía que pasar por el proceso de tentación para poder tener los argumentos necesarios de decirle a los discípulos: cuando oren, pídanle al Señor, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, porque Él ya la había vivido y sabía que nosotros íbamos a ser también tentados. Qué hermosa es la palabra del Señor, porque en el desierto Jesús demostró que tenía el poder sobre Satanás y sobre el pecado. Él se mantuvo fiel, sin pecado, a su misión y al propósito de Dios para él. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este pasaje a mí me encanta porque ese es el pasaje que tenemos anti-liberación, anti-equipos de liberación y anti-guerra espiritual. Porque el versículo que viene antes de esto es: someteos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo tanto, no tenemos que estar peleando contra el diablo, no tenemos que estar intentando batallar con algo que nosotros no estamos llamados a hacer, que ya lo veremos en la siguiente línea, que es líbranos del mal. Nosotros no estamos llamados a eso. Él es el que pelea por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Y nosotros tenemos un problema con esta parte del sometimiento a Dios, porque somos expertos en cantar que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha rescatado, gracias por la cruz, gracias por la sangre, gracias por el perdón de los pecados, pero nos olvidamos que Jesucristo no es solo nuestro Salvador. Él no solo nos salvó, Él se convirtió en el Señor de nuestras vidas. En el Señor de nuestras vidas. Y cuando uno reconoce que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, entonces nosotros lo que le estamos diciendo al Señor es que estamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos mande. Estamos dispuestos a obedecer a nuestro Señor en todas las cosas que Él nos mande. La pregunta retórica, que no espero que me respondan, ¿es el Señor Jesucristo el Señor de sus vidas? ¿Está usted haciendo todo lo que el Señor le manda? Meditemos. ¿Estamos sometiendo nuestro ser, cuerpo, mente a la voluntad de Dios? ¿O estamos queriendo hacer lo que nosotros queremos? Pablo, en su carta a los Romanos, les dice lo siguiente: hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. No vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán conocer la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y es perfecta. Y esta es la traducción en lenguaje actual, para que no nos enredemos
con el lenguaje que utilizan quizás otras versiones. Jesús nos enseñó que en esta lucha que nosotros tenemos diariamente, porque es diariamente, es constante la lucha que nosotros tenemos contra nosotros mismos, contra el mundo y contra el tentador. Nuestra única respuesta debe ser aferrarnos a Él, aferrarnos a la persona de quien es el reino, el dueño de todo el poder y de toda la gloria. Porque nuestra seguridad como cristianos está en la soberanía de Dios y no en nuestras fuerzas. Porque si nosotros fundamentamos nuestra seguridad en nuestras fuerzas, vamos a caer. Pero si estamos aferrados, estamos unidos a aquel que es todopoderoso, tenemos posibilidades y tenemos la esperanza de poder vencer cuando la tentación venga a nuestra vida. Y permítame dejarle 3 aplicaciones prácticas para que usted pueda realizar esta semana. Vivir con humildad. Reconozca que usted es débil. Reconozca que usted no es lo suficientemente fuerte para soportar la tentación. Que usted necesita de Dios y búsquele. Ore constantemente por santidad. Necesitamos vivir en santidad todos los días, no solo los domingos por 1 hora aquí, todos los días vamos a estar expuestos, vamos a estar tentados a hacer alguna cosa que no debemos, todos los días. Necesitamos orar para que el Señor nos fortalezca, para que el Espíritu Santo nos dé esa valentía de decir no cuando la tentación venga. Y por último, confiar plenamente en el poder de Dios. Solamente Dios tiene el poder para sostenernos, solamente Él. Pero también tenemos que entender que Dios, en medio de su soberanía, también nos ha puesto hermanos alrededor. Hermanos que nos pueden ayudar. Una iglesia que nos puede apoyar en oración. Yo recuerdo que había un hermano que estaba en adulterio, se había alejado, pero tenía siempre esa inclinación y esa tentación a buscar a su querida. Y llamaba. Pastor, ore por mí porque tengo ganas de salir de esta casa. Necesito ir a ver a esa persona. Ore por mí. Y podíamos estar hablando un buen tiempo. Y eso le ayudaba. Luego le veía y decía, gracias, pastor, por haber cogido el teléfono. Gracias por hablar. Y no solamente el pastor, podemos hablar con otras personas. Hermano, ore por mí. O sea, tengo una debilidad. Y si usted no ora por mí, yo me voy a ir a emborrachar. Me voy a ir a consumir drogas. Busquemos ayuda. Es cierto que Dios nos fortalece, pero también nos ha dotado de hermanos que nos pueden ayudar también en estos momentos de debilidad. Este es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde. Nuestra oración también debemos incluir. No solo darnos el pan de cada día, sino también debemos decirle al Señor, no nos metas en tentación. No porque Él nos meta en la tentación, sino para que Él nos fortalezca cuando nosotros seamos tentados.